Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos del libro Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel. Carlos Enrique Rangel Guevara fue un periodista, académico y diplomático venezolano, figura de la televisión y uno de los principales difusores del liberalismo en Venezuela. Sus estudios de primaria y bachillerato los hizo en la ciudad de Caracas, pero toda su educación superior la hizo en Estados Unidos y Europa. Se graduó como bachiller de artes en el Bard College y obtuvo el certificado de estudios en la Sorbona de París. Luego cursó un máster en la Universidad de Nueva York. Gracias a su dominio del inglés y el francés, recibió certificación formal como traductor. Se desempeñó como instructor en la Universidad de Nueva York en 1958 y luego, entre 1961 y 1963, se ocupó de la cátedra de periodismo de opinión en la Universidad Central de Venezuela. Ejerció el cargo de primer secretario de la Embajada de Venezuela en Bruselas en el año 1959. En 1960 comenzó su actividad periodística, la cual siguió ejerciendo continuamente durante los siguientes años, con cargos como director de la revista Momento y moderador en programas de televisión como Frente a la Prensa. Durante sus 20 años en el espacio televisivo, debatió sus ideas sobre muchos temas relacionados con el acontecer informativo con destacadas personalidades nacionales y extranjeras. Con su primera esposa, Bárbara Berlín, tuvo 4 hijos: Antonio Enrique, Carlos José, Magdalena Teresa y Diana Cristina. Junto con su segunda esposa, Sofía Inver, comenzó a realizar el programa de televisión Buenos Días, que se transmitió por Venevisión, dentro del maratónico matutino Buenos Días Venezuela. Rangel se suicidó el 15 de enero de 1988, a los 58 años de edad. Al momento de su fallecimiento, había publicado Del buen salvaje al buen revolucionario y El tercermundismo, ambos prologados por el intelectual francés Jean-François Revel. También fue un asiduo columnista de la prensa nacional e internacional. Algunos de sus artículos fueron publicados póstumamente en un libro titulado Marx y los socialismos reales y otros ensayos. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy tenemos la grata visita aquí en el espacio de una persona que ya la audiencia conoce, que es Abel Ventura, a quien le damos la más formal bienvenida. Abel, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por invitarme. Siempre es un placer tener a Abel aquí en este podcast. A ver, tenemos pendiente todavía concluir aquella serie que iniciamos con El destino dominicano de John Barlow Martin. Sí. Tenemos esa duda con la audiencia, pero hemos pensado, a raíz de los últimos acontecimientos que ha habido en Venezuela, era una lectura que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, por lo menos en mi caso, Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, que era un periodista y escritor venezolano. Sí. Como ustedes pudieron oír en la biografía que leímos al principio del episodio. Y a Abel yo le propuse que habláramos de ese libro y él aceptó de inmediato y aquí estamos. Muy bien. Así que vamos a iniciar de inmediato nuestra breve reflexión sobre este libro, sobre este ensayo. ¿Cuál sería, Abel, la tesis principal de este libro de Rangel?
Rangel plantea que dentro de la idiosincrasia latinoamericana habita una disposición de bondad, una disposición de parálisis, de esperar que las cosas sucedan, de aceptar todo lo que venga. Y que ese precisamente es el gran problema, vamos a llamarlo etnoantropológico, que no nos permite desarrollarnos. Él dice como que América Latina es una región fracasada. Es una región fracasada. O sea, eso es lo que él concluye. Una de sus conclusiones centrales en el libro. Muy bien, y que ese fracaso de esa búsqueda de nuestra identidad latinoamericana no la alcanzamos precisamente porque no nos aceptamos a nosotros mismos como somos, lo que somos, y queremos siempre ser algo distinto o diferente a lo que realmente somos. Porque los pueblos latinoamericanos y caribeños no alcanzaron la madurez política como hombre social. Él lo que plantea es que nosotros somos un fracaso como su continente, ¿verdad? La América Española, como él dice, porque no hemos podido desarrollarnos desde el punto de vista político, que él dice que sería la condición previa a desarrollarlo desde el punto de vista económico, y no al revés, porque los marxistas plantean que debería ser al revés, que primero tendríamos desarrollo económico y después desarrollo político. Sí. Él lo plantea a la inversa. Yo estoy de acuerdo con él, porque si nos podemos, en ese aspecto, si nos podemos saber cuando las colonias anglosajonas ingresaron en 1623 con el Mayflower en la parte norte del continente, ya tenían experiencia política desde el siglo XIII. Ya conocían el sheriff, conocían las leyes de los condados y se manejaban en base a leyes internas de convivencia. Y ya tenían desarrollo político que le permitió llegar al desarrollo económico. Esa contraparte también hay que alinearla con lo que estábamos comentando fuera de récord, de contexto. Ahora, estábamos comentando que la Iglesia Católica, la creencia católica, también tiene mucho que ver, o tuvo mucho que ver con ese fracaso. Antes de comenzar la grabación del episodio, comentábamos a Ben y yo, y que también él lo plantea en el libro de alguna manera, que son las tesis que propuntaba Max Weber sobre la ética protestante del trabajo, la acumulación de riquezas, la tradición anglosajona, ¿verdad? De Inglaterra, y toda esa zona del continente europeo, su religión era el protestantismo. Entonces, el protestantismo propugnaba por una serie de valores como el trabajo duro, el ahorro, veían también la riqueza como una bendición y como que eso los animaba a ellos a fomentar riqueza y eran muy trabajadores, muy disciplinados. Y contraposición, nosotros que veníamos de una tradición católica por el lado de España, porque fuimos colonizados por España, arrastrábamos una serie de condicionamientos. Muy bien. Porque no teníamos esa ética protestante de que hablaba Weber. Tenemos un desarrollo cultural e histórico completamente diferente aquí en Latinoamérica que la que tuvo Estados Unidos o Canadá, la América anglosajona. Totalmente distinto. Sí. Entonces él plantea eso como una de las columnas que sostiene el fracaso latinoamericano de no alcanzar su desarrollo político y por ende económico. Pasando ya a otro aspecto, de los mitos que él menciona aquí en el libro, de lo buen salvaje y de lo buen revolucionario, ¿en qué consistían? O sea, ¿cómo se pudieran definir? Él dice que fueron los europeos quienes llenaron de mitos todo este continente. Ahí se propugnó la tesis de que aquí Colón había llegado al paraíso y que eso fue uno de los mitos forjados. El mito del Dorado, las leyendas negras que se ciñeron sobre este continente. Y entonces ese buen hombre, ese buen salvaje, ¿verdad? Fue lo que sirvió de tesis a Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Sí. Para decir que es la sociedad la que contamina al hombre, que es la civilización, lo dice él,
lo que contamina al hombre y lo deforma y lo vuelve malo. Y que el hombre es bueno por naturaleza. Él en el libro Rangel plantea que cuando Colón llegó precisamente aquí donde estamos, en el Caribe, Sí. y se topó con los taínos, él vio su comportamiento, que no era gente conflictiva, que era gente pacífica, que por ejemplo te regalaban las virutas de oro y como que no habían desarrollado la avaricia ni todo. Sí, en la codicia, y que eso no existía en su vocabulario. La Sí. acechanza, la venganza, la guerra, la codicia. Nada de eso existía en su lenguaje. América Latina, a partir de allí, se ve obligada a enfrentarse a una serie de cambios impuestos desde fuera. Desde Sí. fuera, recuérdate que hay una tesis que dice que Europa fue trasplantada en América, con sus instituciones, con sus leyes, todo el sistema colonial español y toda la creencia de las instituciones españolas fueron trasplantadas en América y fueron obligadas y fueron condicionadas a aceptarla. Entonces de allí viene que el latino nacido aquí, de la madre y del inmigrante y de esas generaciones que nacieron y crecieron aquí, veían a España como la que le retrasaba su progreso y que no le daba la validez para ellos desarrollarse ellos mismos. Entonces, ¿qué sucede? Siempre el latinoamericano nacido en esta parte se vio obligado a hacer cambios, Sí. a apostar por el cambio, a apostar por ver a España como la opresora. Ahí tenemos las rebeliones de Tupac Amaru, ahí tiene todas las rebeliones esclavas que sucedieron antes de la independencia. Entonces el buen revolucionario, ese concepto viene por ese lado. Viene por ese lado. El buen revolucionario, porque era una causa justa, era una causa justa. Aunque para Rangel eran mitos, o sea, tanto el buen salvaje, él lo dice que los habitantes originarios de aquí del continente americano no eran tan buenos, y por el lado de los revolucionarios, él dice que eso es un mito también, lo del buen revolucionario. O sea, no lo califica como bueno a los revolucionarios, Bueno, sino yo en eso no. tiene otra postura. Porque hay que someterse o hay que ubicarse en el tiempo histórico de aquellas personas que estaban luchando. Tú sabes lo que es este continente, Sí. donde para usted poder traer un clavo, un martillo, tenía que la Casa de Contratación de Sevilla autorizarlo. Sí. Que solamente llegaba un barco al año. Sí. Y que usted no podía tener relaciones comerciales con la Capitanía General de la Nueva España en México, ni tampoco la Nueva Granada, ni tampoco La Plata en Argentina. Todos eran estamentos aislados. No había libertad económica. No había de libertad comercio. económica ni libertad de comercio. Éramos como esclavos desparramados por la llanura de América, aislados. De ahí que viene el caudillismo, de esos caudillos aislados que se formaron. Eso precisamente era el cambio, la revolución, el buen revolucionario. Pasando ya a la siguiente cuestión, en el libro Rangel critica ciertas ideologías predominantes en América Latina. ¿Cuáles serían estas ideologías y por qué las considera perjudiciales? A la ideología que él considera perjudiciales son la socialista, Sí, de la izquierda. de izquierda, las comunistas, que son utopía, que ni siquiera en otros espacios donde hay más desarrollo político y económico han logrado insertarse, cuanto más aquí. Y critica el sistema cubano y lo califica de obsoleto, de dictadura y de doblez, porque realmente es una imposición, no es algo que ha nacido realmente del pueblo. Su condición de antidemocrática. Antidemocrática, esa es la palabra. Sí. En su condición de antidemocrática, él se pregunta que debiera de haber un modelo, que debiera de haber un sistema que no fueran los tradicionales, que surgiera de nosotros, que debe de descubrirse, que debe de implementarse, Exacto. que impulsara al ciudadano o a las sociedades nuestras, desde otro terraplén, desde otro escenario. Eso es lo que plantea él. Abel y yo hemos visto entrevistas que se le hicieron a Rangel en vida en los años 80.
Y es muy llamativo el hecho de que él siempre tuvo esa postura contra la idea de izquierda y de que de alguna manera él veía que Venezuela iba a tomar ese rumbo. Toma en cuenta que él murió en el 88 Sí, y Chávez llega al poder venezolano en el 98, o sea, 10 años después. Pero él veía cómo iba caminando ese proceso sí. y de alguna manera lo vislumbró y como que advirtió a los venezolanos de que eso podía pasar. De Marcel Granier, Sí. y sale la pregunta. No es de él. En un programa que él tenía en la televisión, creo que era Es Radio Caracas Televisión. Televisión. Que también tuvo esa entrevista. Sí, yo la vi en la entrevista, yo la vi. Él le dice que debido al fracaso, porque ya ellos estaban vislumbrando que el fracaso del pacto de punto fijo entre Sí. ADE y COPEI había ya fracasado. Sí. Que ya Jaime Lucinchi, que era el otro candidato que iba a ganar posiblemente, ya no reunía las condiciones de líder. Y que la democracia entre ADE y COPEI, eso pasándose el poder entre ellos dos y gobernando entre los dos también, lo planteé, ya eso iba a traer un desenlace, que iba a traer una dictadura o iba a traer una revuelta popular, una revolución, un cambio de mala forma. Y hasta cierto punto Granier se antepone, lo visualiza la llegada de Chávez. Sí, sí. Ajá, la llegada de ese golpe de Estado, la llegada de esa, vamos a llamarle así, de ese sistema nuevo que se implementó y que luego se deslindó hacia un socialismo. Y en esa entrevista hay algo que él dice, el entrevistador, que él se lo plantea a Rangel y ellos lo desarrollan en esa conversación, de que todos los partidos políticos en Venezuela, siempre el uno trataba de estar más a la izquierda que el que tenía al lado. Todo como que quería ser más izquierdista que el otro. Que el otro, sí. Sí, sí. Así mismo, y acusa a COPEI de haber darle validez política a Pompeyo Márquez, a los grupos del MAS, Movimiento al Socialismo, Teodoro Pescós y también el hermano de Teodoro Pescós, que eran los líderes del MAS, que después de haber regresado de la guerrilla, Sí. después de haber dispuesto las armas, él le dio la oportunidad política, lo insertó en el espacio político y él eso lo criticó, porque ellos siempre querían que estar complaciendo a esa ala radical, que lo que llegó a la postre fue a contaminar la democracia, según Rangel. En otro aspecto del libro, ¿cómo analiza Rangel la relación entre América Latina y los países desarrollados, especialmente en términos de dependencia económica e influencia cultural? Bueno, Rangel plantea que debe de revisarse y debe de renovarse todas las relaciones internacionales, todas las relaciones económicas que hay entre los países desarrollados y América Latina. Y que sin esa revisión o esa recapitulación, vamos a llamarla así, de todas las relaciones comerciales entre ricos y pobres, llamémoslo así entre comillas, no va América Latina a alcanzar su desarrollo o una forma, un estilo o sociedades totalmente nuevas o distintas. Eso en síntesis. No, y también que él dice, con relación a los países desarrollados, es que la izquierda siempre tiene como uno de sus mantras, vamos a decir, que los responsables de su desarrollo latinoamericano son los países desarrollados. Sí. Porque los países desarrollados no lo son porque nosotros somos Latinoamérica pobres. ¿Qué decía él al respecto? Que no había por qué echarle la culpa a los países desarrollados ni a los Estados Unidos de nuestros males. Hubo un escritor mexicano, que no me recuerdo el nombre ahora, pero yo lo leía a él. Él hablaba precisamente de eso, que nuestros males latinoamericanos estaban en nosotros mismos, que no había por qué echarle culpa a los Estados Unidos, que incluso él dice que el desarrollo de los Estados Unidos se debió a nuestra incapacidad, a nuestra pobreza, a nuestra forma tan poco, vamos a decir, atrevida de hacer algo distinto o de implementar nosotros y ser nosotros mismos. Tener la valentía, vamos a llamarle así, y el decoro de implementar sociedades o implementar formas o estilo de trabajo y de producción que llegaran, tú sabes, a ponernos en el camino del desarrollo.
que no había por qué echarle la culpa nada más a lo exterior, a lo que viniera de fuera, como es la postura de Galeano. Que escribió Las Venas Abiertas de América Latina, que es otro libro del que tenemos que hablar después, Sí. porque es un referente también de la izquierda latinoamericana. En el caso de Rangel, está en el polo opuesto, porque Rangel se identifica más con las ideas liberales. Y llama al capitalismo de Estado, él le pone un nombre, es una desgracia. Como un cáncer. No, él le pone como algo que no tiene razón de ser, Sí. que es el capitalismo de Estado, que eso Él lo ve eso- como un despropósito eso. ajá, pero que ahora nosotros, ya a 30 y pico de años de ese planteamiento de él, vemos como China tiene un capitalismo de Estado. Hay que tomar en cuenta que el libro fue escrito en 1976 y hay algunas cosas que han cambiado, ¿verdad? Sí. A nivel mundial, en la geopolítica, en la realidad económica. ¿Qué aspectos del análisis de Rangel siguen siendo relevantes hoy en día y cuáles podrían considerarse obsoletos o desfasados? Bueno, ese del capitalismo de Estado, pues ya conseguirse obsoleto. También hay que ver que no todas las empresas que toma el Estado caen en desgracia. Yo estoy de acuerdo con que el agua, la electricidad, debe de estar en manos del Estado, no de la empresa privada. Sí, hay ciertos servicios estratégicos. Ajá. Y que no todo lo que él plantea, que hay que darle a los empresarios privados participación en la producción y en el manejo de la maquinaria productiva de los países y no el Estado. Pero hemos visto que todo no es color de rosa, O no todo es blanco y negro. no es también. todo blanco y negro. Porque, por ejemplo, ahora que usted menciona eso, el capitalismo de Estado, si uno se va a Estados Unidos, que es el paradigma del capitalismo mundial, Ajá. hay empresas que el gobierno norteamericano de alguna manera subsidia y apoya. Yo recuerdo que cuando Tesla estaba en una etapa, Tesla es la empresa que fabrica vehículos eléctricos, Sí. Estados Unidos tomó dinero público, ¿verdad?, del Estado para inyectárselo a esa compañía. Ujú. Porque hay determinadas industrias que necesitan el apoyo estatal. O sea que a pesar de todo lo capitalista que pueda hacer Estados Unidos, Sí. no es verdad que ellos ciertas industrias estratégicas la dejan solas, sino que el Estado también inyecta dinero, inyecta Exacto. capital ahí. O sea, ni todo es tan blanco ni todo es tan negro en el mundo. Y en realidad hay ciertas áreas que son consideradas estratégicas a nivel del Estado, a nivel de país, vamos a decir, el Estado tiene que inyectarle cierta cantidad. O, por ejemplo, tener en las manos la participación de la producción, porque son elementos básicos para el país. Estratégico. Estratégico, Exactamente. Pero ¿qué cosas todavía pueden ser relevantes en lo que planteaba Rangel? Sí, que el socialismo es un fracaso. El socialismo es un fracaso. El socialismo es un fracaso. A nivel económico. A nivel económico, a nivel de social. todo. El socialismo no funciona. No funciona. Imagínate que China, ya hemos hablado de eso fuera Sí, de sí, contexto, ¿verdad? sí. China, que fue uno de los países incluso ortodoxo, contrario a la Unión Soviética, con un socialismo más radical, Sí. se pasó a ser capitalista y declara que el sistema socialista no crea riqueza en las naciones, ni Exacto. crea bienestar para sus ciudadanos, que lo que crea, como decía Margaret Thatcher, es mucho pobre, una pobreza generalizada. No, y los ejemplos de América los tenemos ahí. Está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. Ajá, Nicaragua. No se le puede dar a la gente. ¿Cómo es posible que va a trabajar 1 millón de ciudadanos para mantener 4 sin trabajar? 4 millones, dándole. Es insostenible eso. Es insostenible. De hecho, se dice que el chavismo en una primera etapa, vamos a decir que pudo mantenerse a flote. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero de los petrodólares. Cuando el petróleo estaba a unos muy buenos precios, Sí, sí. Chávez tenía mucho dinero, muchos dólares disponibles y podía hacer básicamente lo que quiera y hasta regalarle cosas a la gente, Sí, sí. regalarle casas, apartamentos, todo lo que la gente quisiera,
pero eso es insostenible en el tiempo porque los precios del petróleo suben y bajan. Y cuando tú como gobierno socialista, el socialismo del siglo XXI, como lo llamó Chávez, Sí, sí. eso solamente funciona cuando hay dinero del petróleo. Cuando hay dinero de algún lado, eso es insostenible. Una economía no se sostiene así, o sea, no se puede sostener. No, jamás. Y además también el aspecto psicológico. Hay Sí. que mirarlo. Los habitantes, los ciudadanos, se crean parásitos. No hay incentivos para el trabajo, ni para la innovación, ni... No, y además las Sí. sociedades no avanzan. Tú lo ves Sí. paralizada. Sí. Porque aquí no tiene ni el No deseo. hay ninguna motivación. No, ninguna motivación Sí. para hacer creaciones, para usted hacer un aporte. Y algo muy importante, la Sí. dignidad, La dignidad humana, la libertad también. la libertad. Claro. Pero sobre todo la dignidad se Sí. pierde, Sí. porque tú pasas a ser propiedad. Por eso que el socialismo es así, porque tú tienes que vender tu pensamiento, tú tienes que vender tu opinión, tú tienes que adherirte a la corriente. Te haces dependiente del Estado, pierdes tu independencia, toda tu determinación como individuo, Muy bien. la pierdes. O sea, No, y hay una cosa que a través del tiempo se ha demostrado, y es que la desigualdad económica siempre va a existir, porque siempre habrá gente más hábil para hacer dinero que otra, y lo que debe siempre hablarse de la igualdad ante la ley, que sí somos en un Estado de Derecho, sí ante la ley sí todos seamos considerados iguales, pero la igualdad material es imposible. sí, sí. Es imposible. Y lo que se debe procurar sí es que no haya gente en la miseria, gente Sí. pasando hambre. Y eso el capitalismo ha demostrado ser un sistema económico que sí funciona para eso. A pesar de que se le puede acusar de que crea mucha desigualdad, que los ricos son muy ricos, pero también es un sistema en el que permite crear tal cantidad de riqueza de que la gente que percibe poco riqueza, por lo menos tiene lo mínimo para vivir. Sí. Por lo menos tiene garantizados la cosa mínima que no ocurre en los sistemas socialistas, donde lo que impera es la escasez. Porque al no ver motivación y incentivo para producir, entonces como no hay eficiencia en la producción, porque la eficiencia se logra a partir de los incentivos que tú tienes como productor en un sistema capitalista, varias personas que producen lo mismo van a tratar de hacer el mejor producto posible, porque si no lo hacen, el consumidor no lo va a consumir. El consumidor se beneficia de la competencia, de la libre competencia entre los entes económicos, por la misma ambición, el mismo egoísmo los impulsa a ellos a buscando su propio beneficio, como decía Adam Smith, lo que llamamos la mano invisible, ¿verdad? Sí. Sin que nadie lo determine, sin que nadie lo controle, hay todos los bienes que una persona necesita, alimento, servicios, medicina, transporte. ¿Cómo se logra eso? A través de la libre competencia y del libre mercado, y de cada quien procurando sacar sus propios beneficios, su propio provecho. Sí. Al final beneficia a toda la sociedad. El planteamiento de Max Weber. El planteamiento de Max Weber era precisamente eso, que las Exacto. sociedades funcionaban en base a las necesidades A que ella necesidades. misma iba exigiendo. Por ejemplo, en el caso mío de los libros, yo le voy supliendo a la gente esa necesidad. El mercado tiene una necesidad Una necesidad. y cualquier individuo puede suplirla. Por ejemplo, allá, cuando yo venía entrando a la Sí. ciudad, vi un señor parado en la esquina del parque con una carreta de empanada. Y me paré porque sentí deseo de comerme una empanada. La necesidad surgió ahí. Y apareció un proveedor. Ajá, pero es un proveedor y yo la compré. Y el capitalismo ha probado ser un sistema que no es perfecto, pero que para los fines de tu probar tus necesidades funciona. Le provee al hombre, como Sí. decía Bolívar, la mayor paz posible. Porque hay que tomar en cuenta también que una de las cosas que falla en los sistemas como el comunismo y el socialismo, ellos tienen la pretensión de controlar toda la economía y de planificar la economía. Y la economía es una cosa tan compleja, tan complicada, que es imposible pretender planificar cuándo hay que producir, Ajá. cómo se debe producir, quién lo debe producir. Eso es algo que en la práctica no se ha podido lograr. No. En un
un país que ha adoptado el socialismo real, la Unión Soviética, que terminó fracasando, en el 91 se disolvió, ¿verdad? Después de 70 años. Y hubo escasez, los productos eran de muy mala calidad porque realmente no era un sistema que le garantizaba ni proveer todas las necesidades ni con la calidad necesaria. Se demostró que era imposible tú planificar una economía y que el sistema que con todos sus luces y sus sombras ha funcionado más o menos bien en el capitalismo realmente. Y esa es la realidad. Y Israel, eso es lo que plantea en el libro. Es una de las ideas centrales del libro. Hay una izquierda romántica Sí. que siempre va a defender, por ejemplo, los regímenes de Cuba, Nicaragua y, por ejemplo, Venezuela, con todo lo que ha pasado en Venezuela y todavía hay gente que defiende ese régimen. Bien amigos, continuamos con este interesante conversatorio con Abel Ventura sobre este libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Y vamos a retomar otra conversación con una parte del libro en la que Rangel habla de la actitud autocrítica que deberíamos tener como latinoamericanos a nuestros propios procesos históricos. ¿En qué consistiría esa autocrítica que propone Rangel, Abel? Bueno, la autocrítica es revisarnos nosotros tener innovaciones, hacer cosas nuevas. Entre ellas podría ser un modelo diferente de Estado o de instituciones. Quizá eliminar instituciones innecesarias, Ajá. reducir la cantidad de ministerios, como ha propuesto Milei en Argentina y el presidente de aquí, Abinader, también lo ha propuesto. Eso. Exacto. Porque hay una duplicidad de funciones en el Estado que un mismo servicio, una misma área de la administración la asumen varios ministerios, que eso debería asumir uno solo, Muy bien. para hacer la administración pública más eficiente, Más eficiente y también a menor costo. hacer un uso más racional de los recursos del Estado. Él tenía un planteamiento muy adelantado. Yo pienso que Rangel pudo haber llegado muy lejos en la sociedad venezolana si él no decide quitarse la vida. Como decíamos en la biografía, se quitó la vida en el año 1988 con apenas 58 años de edad. O sea, era un hombre joven relativamente, ¿verdad? Y se comenta que no sabía él que el muro de Berlín iba a caer Al año siguiente. al año siguiente, porque era un preocupado sobre esa temática de que había habido una tradición latinoamericana de echarle la culpa todo a lo que ocurría aquí, al imperialismo norteamericano. Sí. Y él no estaba de acuerdo con eso, como en realidad así es. Sí. Y no podemos echarle toda la culpa a los Estados Unidos de todo lo que sucede aquí. Tenemos nosotros que revisar nuestras decisiones Sí. a nivel político. Por ejemplo, ¿qué tipo de político elegimos? Ajá. ¿Qué tipo de Exacto. ¿Y qué ¿Qué ideas? tipo de instituciones creamos? Exactamente. ¿Cómo nosotros podemos crear mejores leyes? Hacer Correcto. proyectos de leyes. Que se adapten más a nuestra realidad, porque incluso una de las cosas que yo como abogado aquí en República Dominicana siempre he criticado es que casi todas las leyes en nuestro código, por ejemplo, son asumidos y prácticamente lo único que hacemos es traducir, por ejemplo, del francés al español, el código civil, el código penal, todos los códigos prácticamente de nosotros fueron traducciones del francés y que por ejemplo el código penal no ha cambiado en 200 y pico de años. O sea, no hemos sido capaces de crear legislaciones propias que se adapten mejor a nuestra realidad, a nuestra necesidad. O sea, siempre vivimos copiando de legisladores extranjeros y a veces cediendo a presiones que vienen desde afuera para que aprobemos leyes que quizás no responden a nuestras necesidades, no responden a nuestra idiosincrasia, no responden a lo que somos. Entonces, es una parte que deberíamos ser autocríticos en no tratar de asumir tanto
cosas que vienen de fuera, soluciones que vienen de afuera, que quizás no se corresponden con nuestra realidad. Otro aspecto del libro que es bueno destacar, a ver, es cómo aborda Rangel el tema de su desarrollo en América Latina y qué factores identifica él como causas principales de ese su desarrollo. Y creo que de alguna manera lo hemos tocado en el curso del conversatorio, pero así de manera puntual, ¿qué cosa, a qué le achaca su desarrollo? A nosotros mismos, y también él plantea que, a diferencia de los Estados Unidos, que segregó, le hizo como a los indígenas, a los aborígenes. Las famosas reservaciones indias. Las reservaciones. Sí. Y también como si no lo integrara a las sociedades, sino que lo redujo. Lo apartaron. Lo apartaron a un espacio. Sí. Al contrario, nosotros tratamos de integrar las comunidades aborígenes a nuestras sociedades. Sí. Y eso él lo califica como un cáncer. Como un cáncer para nosotros poder alcanzar nuestro desarrollo pleno como sociedad. Porque ahí interviene la costumbre del negro, del indígena. Esa mezcla, él atribuye que eso ha sido un elemento medular, causante de nuestro subdesarrollo, o haber sido una de las causas de nuestro fracaso. Porque él llama sociedades fracasadas. Claro, como decíamos al principio de la conversación. Aunque él no clarifica a qué se refiere específicamente de decir que somos una sociedad fracasada. Nuestra búsqueda, nuestra identidad, que nosotros no hemos alcanzado la madurez política. Creo que por ahí que va, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros no hemos alcanzado el desarrollo político. Y social también, como sociedades plenas. En buen funcionamiento, con buenas leyes. Que eso es una condición como sine qua non para lograr el desarrollo económico. Hasta que no logremos eso, nosotros no podríamos alcanzar el desarrollo que deseamos. Según lo que yo veo, es la institucionalidad de los países, o sea, de nuestros países. Entonces, es muy débil. Todavía hay muchos aspectos que se deben mejorar en cuanto al nivel institucional. El asunto, por ejemplo, de los pesos y contrapesos, la división de los poderes del Estado. Sí. Que, por ejemplo, en el caso de Venezuela eso se ha perdido totalmente. O sea, la dictadura chavista maneja el Estado como una propiedad en el que no hay ningún tipo de contrapeso. Sí. Y eso se da no a ese nivel tan extremo, pero se da en muchos países de Latinoamérica, de que no hay una real independencia entre el Congreso. El Congreso no es totalmente independiente con relación al Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo interviene en la justicia. Entonces, esa parte de la institucionalidad es lo que él entiende que es lo que nos falta. O sea, el desarrollo, cuando él habla de desarrollo político, es a eso que él se refiere. Y por eso no podemos tener instituciones fuertes. No podemos tener instituciones fuertes, entonces... Ahí se cae todo el teatro político. Y se cae todo lo social en un país. Y lo económico. No podemos tener desarrollo económico si no tenemos, por ejemplo, la seguridad jurídica importantísima para tú atraer inversiones. Cualquier país donde no se vea claro la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, que el inversionista no siente que hay seguridad jurídica cuando él trae una inversión y de que sus derechos como inversionista están garantizados, lo invierte en el país. Entonces eso tiene que ver, lo político institucional tiene que ver con lo económico por ese lado. Otro aspecto, a ver, relevante en cuanto a este libro de Rangel, es que el libro generó mucha controversia. ¿Cuáles fueron las principales críticas que recibió el libro y cómo la respondería él hoy si estuviera vivo Rangel? Algunos críticos probablemente argumentaron que Rangel simplificaba demasiado los problemas complejos de la región. Es probable que se acusara a Rangel de tener un sesgo procapitalista y antisocialista. Porque él era un promotor de las ideas liberales, pero esa crítica también se podría hacer con relación a otra gente que con una idea diferente a la de él también. Pues es que todos tenemos un sesgo, y eso es inevitable hasta cierto punto. Y además dice que es probable que lo acusaran de entreguismo. Que él se fue muy por el lado
del imperialismo yanqui. Y un pro yanquista, Exactamente. un derechista a ultranza. Pero toda persona que emita un juicio distinto, diferente o una propuesta distinta va a tener siempre quienes lo desestimen, quienes lo critiquen y quienes siempre le tratan de sacarle algo distinto. ¿Qué otra crítica recibió aparte de... Bueno, de que adoptaba una perspectiva demasiado eurocéntrica o estadounidense en su análisis de valorización de las culturas indígenas. Su crítica al mito del buen salvaje pudo haber sido interpretada como una desvalorización de las culturas indígenas. Como decíamos ahorita, él atribuye su desarrollo hasta cierto punto a la mezcla de razas. esa mezcla de raza, o sea, que él subestima lo que pueden hacer esa comunidad indígena originaria. Muy bien, entonces eso en términos generales es lo que es la crítica que pudo haber recibido él. Sí, y que hay que ver que eso fue escrito en un contexto, que siempre la historia es cambiante y las circunstancias van a cambiar. Van cambiando. Quizás la postura que él tendría hoy, si estuviese vivo con relación a cierto tema, quizás hubiera cambiado, pero ya lamentablemente él falleció y no tendría la oportunidad de adaptar su pensamiento y hacer esas adecuaciones. Pero nada, ¿cómo se desarrolla, cómo se relacionan, mejor dicho, cómo se relacionan, a ver, las ideas de Rangel con otros pensadores latinoamericanos de su época? ¿Y qué lo distingue de ellos? Siempre se ha dicho que él contrasta con Las venas abiertas de América, de Eduardo Galeano. Sí, o sea, ese libro con el que siempre se le compara. Y que lo contrasta en muchos aspectos. Vamos a hablar de algunos de esos aspectos en que se diferencia un libro de otro. Que aunque ambos libros tratan sobre la situación de América Latina, sus enfoques, conclusiones y propuestas son fundamentalmente diferentes. Algunas propuestas en que son diferentes podría ser la perspectiva histórica. Galeano presenta la historia de América Latina como una serie de explotaciones por potencias extranjeras. Rangel critica esta visión argumentando que es una simplificación excesiva que ignora factores internos. O sea, la culpa de nuestros males siempre la ubicamos fuera de nosotros. Rangel decía que no, que debíamos buscar razones internas en nuestros países. Y mira, que yo estoy de acuerdo con eso. Es como tú dices, es verdad. Porque el imperialismo norteamericano no le dice a usted que usted juegue 46 mil millones de pesos mensuales. Aquí se juega 46 mil millones de pesos mensuales. Se juegan aquí en este país. Que usted sabe las cooperativas agrícolas que se harían con 46 mil millones. Que esa gente haciendo fila para ahorrar 100 pesos, 50 pesos, 80, que no van a caer a la lotería, sino a un fondo de ahorro de una cooperativa del pueblo. Y que ese fondo que usted meta ahí, con eso van a hacer en su comunidad una cooperativa agrícola, por ejemplo, o una cooperativa de consumo, donde usted reciba los alimentos mucho más baratos por los supermercados. Sí. O que usted podría crear una granja donde usted puede obtener carne y huevo barato, producto de esa inversión. ¿Qué nos impide hacer eso? ¿Qué nos impide hacer eso? El imperialismo nos dice que hagamos eso. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Nuestros males provienen de nosotros mismos. ¿En qué otro aspecto difiere este libro del buen salvaje, el buen revolucionario con relación a la vena abierta de América Latina? Galeano simpatiza con movimientos revolucionarios como solución a los problemas sociales. Rangel critica la idealización del buen revolucionario. Él sabe, muy romántico, muy idealista. Sí. Y cuestiona la eficacia de las soluciones revolucionarias, como por ejemplo las revoluciones drásticas, cambiantes, porque él no vio nunca con buenos ojos la revolución cubana, ni el marxismo, ni la revolución bolchevique. Él lo vio eso como una imposición de un grupo abanderado de una ideología, como lo hemos visto, ¿verdad? Galeano presenta una visión más pesimista. Si no se producen cambios revolucionarios, Rangel argumenta por una adaptación
más pragmática, más práctica al sistema global. Exacto, de cómo nosotros como países de América hispana, como él dice, de América española, vamos identificando en qué somos buenos como sociedades Exacto. para competir en un mercado global, que de hecho, por ejemplo, en República Dominicana, yo entiendo que lo ha sabido hacer en la parte del turismo. Podemos como país aprovechado esa fortaleza competitiva, las playas que tenemos, ¿verdad? Los recursos naturales que tenemos, más lo que siempre se dice que el turista viene aquí a República Dominicana por cómo es el dominicano, cómo el dominicano lo trata, Sí, sí. y aspectos culturales como la música también, el merengue, la bachata. Sí, sí, sí. Hemos sabido aprovechar cosas que tenemos para de alguna manera Para impulsar el atraer. desarrollo del país. En eso podemos ser competitivos y lo hemos ido aprovechando. Eso debería hacerse en toda Latinoamérica. Ver en qué renglón económico podemos competir con el resto del mundo. O sacarle Sacarle ventaja. Exacto, sacarle ventaja a nuestra posición y a lo que producimos, lo que podemos hacer. Por ejemplo, México produce un aguacate que no se da en ninguna parte del mundo. Exacto. Un aguacate chiquito, Sí, sí, chiquito, sí, sí. pero que tiene mucha masa y tiene un sabor que no es Sí. el aguacate injerto. Y ese aguacate ellos inundan el mercado europeo. Y es un artículo que ellos le han sacado mucho provecho. También la gastronomía Claro. mexicana, que atrae el turismo. Debemos no pensar en revoluciones que acaben con lo que hay, sino Ajá. a partir de lo que hay y ver qué podemos hacer con eso que tenemos ya, pero no, Muy bien. porque como calidad de revolución como que siempre implica como destruir todo, Destruir todo lo y anterior. comenzar desde cero. Así. Sí, entonces como que eso no es un enfoque muy recomendable que digamos, ¿no? También. Sí, no se logran los cambios deseados realmente. Porque los cambios no pueden ser repentinos de ahora para ahorita, de la noche a la mañana. No. Desde ese punto de vista que creo que estaría de acuerdo con Rangel. Entonces, a ver, ¿hay algún otro aspecto con relación a los dos libros que pudiéramos resaltar? O ya, creo que hemos mencionado los principales, Sí, sí. sí, en esa comparativa. Que por cierto, eventualmente ese libro va a ser tratado por nosotros aquí también. También, sí. O sea, que no se queden, Sí, no crean que solamente vamos a hablar del libro de Rangel, Sí, que le hemos dedicado todo un programa, sino que la Veras Abiertas de América Latina también merece su episodio aparte y ahí en su momento también le haremos su crítica correspondiente. Ya para ir concluyendo con este conversatorio, a ver, vamos a reflexionar sobre los cambios políticos y económicos en América Latina desde la publicación del libro. ¿Cómo crees que Rangel analizaría la situación actual de la región a partir de esos cambios que ha habido a nivel histórico? Estamos hablando de que este libro se publicó en el 76 y ha llovido mucho de aquí de allá, desde esa época para acá, 50 años casi. Han cambiado cosas a nivel de geopolítica. claro que sí. Es decir, yo creo que el libro le da la razón más a Rangel que a Galeano, en el sentido de que es el liberalismo y el capitalismo que está imperando en el mundo. Se está terminando imponiendo. Se está imponiendo. Y se ha dado cuenta en la práctica que las ideas radicales socialistas promovidas por Galeano no son la más viable, porque todas caen en dictadura. Y toda dictadura es mala. Una cosa que siempre se dice, Abel, es que el socialismo y a los socialistas se les juzga mucho a veces por las buenas intenciones que tienen, que por los resultados. Y siempre uno recurre a la frase de que de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Hay gente, incluso en las entrevistas donde participa Rangel, la dos que por eso no pudimos ver, ¿verdad? Que está en YouTube, que cualquiera lo puede buscar. Él siempre era muy amable, vamos a decir, con los políticos que tenían ideas de izquierda, porque él decía, bueno, esta gente tiene buenas intenciones, pero lamentablemente no funcionan. Sus ideas no funcionan en el mundo real. Entonces, de eso se trata. Los hechos, cuando tú haces un análisis objetivo, lamentablemente el sistema socialista o comunista no ha podido cumplir con lo que prometen, y más bien lo que han hecho es empobrecer a las naciones donde se han aplicado, donde se ha aplicado ese sistema.
El problema, él plantea, Rangel, un dato muy importante, que una de las cosas que no dejan avanzar al hombre en el socialismo es la pérdida de la libertad. Te dice que eso es lo más grave que tiene el socialismo. Claro. Porque el individuo inmediatamente pierde la libertad y pasa a ser una propiedad del Estado. En lo que piensa, en lo que dice, su educación, Sí. todo tiene que estar alineado por un proyecto del Estado. Todo tiene que estar cónsono con el Estado. No puede haber disidencia, no puede haber pensamiento libre, no puedes tú hacer o elaborar algo. Por ejemplo, me dice un cubano que él no puede tener un gallinero y coger esos huevos y venderlos y hacer dinero. No, que él tiene que dárselo es a un comisario encargado. Le dan esos huevos, ellos le dan el dinero y ellos se encargan de repartir los huevos y ponerle precio a esos huevos. Y también ponerle precio a él. Una de las cosas que los economistas, principalmente los de la escuela austríaca, dicen que el socialismo no es posible en la realidad por una sencilla razón, que es el tema del precio. Ellos dicen que hay una imposibilidad económica de establecer los precios justos, porque el precio en la economía se determina por la oferta y la demanda. Entonces la oferta y la demanda deben ser libres, y es la misma oferta o la misma demanda la que van a fijar el precio. Sí. Pero cuando tú estás en una economía planificada, tú no sabes si está produciendo lo que en la cantidad que debería producir, si está produciendo de más, si está produciendo de menos, qué es lo que el mercado realmente te está demandando. Eso es imposible en un sistema planificado como el de Cuba, por ejemplo. Sí. Y por eso es que se genera escasez de productos, porque a lo mejor el Estado dice que esto vale 2 pesos, pero en realidad cuesta 4 producirlo. Sí. Y ahí vienen las distorsiones. Así es. Entonces por eso es que dice que es imposible que funcione a nivel económico. Y la falta de crecimiento también. Exacto. Porque si el tú estancamiento, Si tú como productor, tú estás perdiendo, tú vas a volver a no hay producir. incentivo, no hay incentivo. incentivo. Tú no vas a volver a producir. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a comer toda esta gallina Exactamente. y voy a reducir la producción de huevos. Ajá. Para yo dárselo al primo, para dárselo a la familia y comer aquí entre nosotros. Entonces la economía no crece. Ese es el detalle. Pues bien, a ver, ya por razones de tiempo, sabemos que este es un libro que da para mucho de qué hablar. De hecho, vamos a ver si le dejamos a los oyentes un enlace con el audiolibro para que cualquiera que quiera ampliar estos temas interesantes lo pueda hacer por ahí, y le prometemos luego, como ya dijimos, traer el análisis de las venas abiertas de América Latina, que es otro libro que a la izquierda latinoamericana ha abrazado, y también tenemos que traerlo aquí para dedicarle también su capítulo correspondiente. Así que, a ver, muy agradecido de que haya participado en este nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Les recuerdo que tenemos ese compromiso pendiente con relación al libro de John Barlow Martin. El destino dominicano que nos falta. El capítulo de... El último capítulo, que ya correspondería a la Revolución de Abril de 65. Así que muchísimas gracias por escucharnos, y habrá una próxima vez. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.